Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar en el que os contaremos cómo podemos con Copilot hacer cosas muy avanzadas orientadas a tener un mejor reporting estratégico. Yo soy Albert Puig, Data and IA Solution Specialist de Prodware y tengo la suerte de hoy contar con Alberto García. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días Albert, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y vamos a compartir cosas interesantes, yo creo, acerca de Copilot, Power BI y todo lo que se viene. Sí, solo deciros que este es, no sé si llamarle el segundo capítulo, porque no lo hemos nombrado así, pero sí el segundo webinar de una serie de webinars que vamos a hacer a lo largo de este año para contaros cosas que se pueden hacer en Power BI de forma avanzada y con la ayuda de Copilot y todo lo que se va a ir disponibilizando a lo largo de este año 2026. Sin más rodeos, la agenda que os presentamos hoy es esta. Una primera parte que, como hicimos un primer webinar antes de Navidades, vamos a hacer 4 pinceladas de cuáles eran las funcionalidades de Copilot que teníamos en Power BI y alguna cosa adicional orientada a la demostración que nos hará luego Alberto. Una demostración que os digo que no os perdáis, porque vamos a, mediante Copilot, pedirle que nos desarrolle una ETL para que luego poder desarrollar o presentar un cuadro de mando. Es algo que realmente cambia mucho el paradigma de lo que era hasta ahora la preparación de los datos, etcétera. Pero evidentemente, antes de poder saltar esa demo, hay un segundo punto que veis aquí, que es cómo podemos montar un flujo de datos gobernado. Y es que esto no es magia, ni Copilot hace cosas mágicas en sí mismo. Al final, tiene que haber una preparación y os contaremos las claves de cómo preparar esos datos, que son el primer capítulo, que es una parte importante, y luego en la parte 2, en ese segundo capítulo de la agenda, cómo hay que tener un flujo bien orquestado. Y os compartimos la relevancia de este aspecto. Y por último, cerraremos con un cuarto punto sobre cómo os podéis poner al día, adoptar estas nuevas capacidades en vuestra organización. Y cerraremos con vuestras preguntas, dudas que nos queráis compartir para dar cierre ya a este webinar, como digo. El anterior webinar contamos algunas de estas cosas, pero por hacer una revisión rápida y porque algunos quizá no pudisteis estar en ese webinar que hicimos antes de Navidades. Una de las cosas importantes es que ahora mismo tenemos en preview, es decir, todavía no está en disponibilización masiva o general, como bien dice Microsoft, esta funcionalidad, que es este copiloto a Power BI, un copiloto que aparece en diferentes puntos de Power BI Online, on SaaS, si le queremos llamar, y Power BI Desktop también. ¿Qué nos permite? Pues realizarle preguntas, poderle increpar, que nos genere, como veis aquí, gráficos y tener una experiencia unificada, ya sea porque acceda con la ventana de conversación que aparece en el propio panel, luego os enseñará Alberto, de un cuadro de mando, o porque yo lo lancé para increparle preguntas y que a futuro estará conectado con otras capacidades subyacentes más allá de las que ya BI y que están en Fabric. Os adelanto una cosa, un aspecto muy importante. Esta funcionalidad no es única o no se activa en una versión específica de Power BI. Para que Copilot en Power BI os aparezca y funcione, tenéis que tener dos cosas. Una, tener Fabric. Realmente esta capacidad se activa cuando tú tienes Fabric instalado en vuestro tenant. Y dos, tener cargas de trabajo, work spaces, flujos de datos que están en Fabric y que le dan la capacidad al Copilot de Power BI para poder hacer este análisis con inteligencia artificial generativa. ¿Por qué enfatizo eso? Porque me encuentro preguntas de, vale, ¿cuánto vale la licencia de Copilot? Bueno, luego si queréis lo podemos tratar en las preguntas.
pero enfatizar que es una funcionalidad que sin Fabric no os va a aparecer, os va a aparecer y deshabilitada en Power BI. Y esto nos permite hacer descubrimientos de los datos, es decir, puede funcionar igual de bien para usuarios de negocio como para usuarios de ingeniería de datos o analistas de datos. Y se puede conectar con otras capacidades que tiene Fabric, como son los agentes de datos, etcétera, etcétera. En el anterior webinar no enfatizamos esta parte ni profundizamos, pero os queríamos compartir pues algunos de los prompts o daros algunos tips de aquellos prompts que podéis utilizar con este Copilot, porque hoy nos vamos a centrar mucho en esta demo que os he anticipado de desarrollar una transformación de datos directamente solicitándosela a Copilot en Power BI, pero hay otras capacidades. Podemos crear páginas de informes, es decir, puedes decirle que te cree una visualización de la nada siempre y cuando, evidentemente, el modelo semántico esté bien y tenga esos datos para poderlo generar. Cosas tan sencillas como créame una página para identificar y comparar características, comportamientos y preferencias de diferentes segmentos de clientes basados en datos demográficos, geográficos y transaccionales. Evidentemente, estas dimensiones analíticas que yo acabo de mencionar, demográficos, geográficos, transaccionales, tienen que estar presentes en el modelo semántico, si no de otra forma el sistema no va a ser capaz de hacerlo. Pero simplemente con el hecho de forma verbal, pedir una visualización, os puede generar lo que veis aquí a la derecha, es un ejemplo con datos turísticos, donde le pedimos pues que me haga cambios y podéis jugar con esa visualización sin tener que programar nada. Luego hay una funcionalidad que a veces para algunos contextos es súper interesante, que es tener un storytelling o una narrativa que se actualiza a lo largo del tiempo en función de cómo cambian los datos. Es decir, podéis tener componentes o bien pedirle en la ventana de conversación de chat que os genere un resumen sobre lo que está presentando el cuadro de mandos o que cree un objeto visual narrativo y que lo incluya. Esto es muy útil a veces porque a todos nos preguntan ¿y por qué salen estos datos? ¿O qué significan? ¿O qué ha sucedido a lo largo del tiempo con estos indicadores? Y nos genera una descripción, una propuesta de descripción. Y luego el último punto, que no haré mucho énfasis porque es una parte que veremos parcialmente, porque tampoco nos podemos extender desgraciadamente mucho en el tiempo, tenemos un tiempo limitado en este webinar, en la demo, pero es generar o crear medidas DAX y ayudas técnicas para reescribir ciertas medidas, ciertos indicadores para mejorar el rendimiento, la compatibilidad, etcétera, directamente desde la ventana de conversación con Copilot. Algo extremadamente potente. Y que en los siguientes webinars que os decía hace un rato que tenemos la idea de hacer, iremos profundizando en estas capacidades, porque muchas de ellas, todas estas que os menciono, están en previsualización o preacceso. Digamos que no están todavía en disponibilidad general y, pues bueno, hay que probarlas, hay que ver pues qué funciona bien, qué no, y donde Microsoft también va a poner foco. Por último, lo mencionamos muy rápido en el anterior webinar, pero es algo que es muy importante y que antes os mencionaba, la preparación de los datos. Hay una opción ahora nueva en Power BI que es Prep Data for AI, que es preparar los datos para la IA. Y hay tres opciones. Podemos utilizar las tres o solo una de ellas. ¿Qué buscamos con esto? Ayudar al motor de inteligencia artificial generativa que utiliza Copilot a entender mejor cuál es el esquema de datos, qué significa cada uno de los datos etiquetándolos mejor y darle instrucciones específicas. Existe una primera opción que es simplificar el esquema de datos. Se te presenta, haremos alguna demostración de esto en detalle, pero al final es configuración. No significa que Copilot no vaya a funcionar sin hacer esto, pero puede funcionar muchísimo mejor si le damos ayudas, en el sentido de darle un esquema simplificado donde queremos que se centre, dándole
verificaciones a preguntas que él genera sobre los datos, decirle, mira, sí, estos lo has contestado bien, esto no lo has contestado bien, etc, etc, o darle instrucciones desarrolladas en lenguaje natural sobre cómo es una métrica y cómo se calcula, por ejemplo, para que él pueda entenderlo. Y esto le va a ayudar a la hora de encontrar un dato, qué significa ese dato y cómo se calcula. No es un sistema 100% autónomo todavía, no es una inteligencia general que pueda entender cualquier estructura de datos. Y hasta nosotros como humanos o como personas y profesionales nos cuesta porque no sabemos que la columna X25, por decir algo, pues es el identificador secundario de cliente. Pues eso hay que decírselo también al sistema. ¿Por qué es clave en este contexto conocer estas capacidades? Porque al final lo que vais a poder hacer es tener un aliado estratégico para poder hacer estas visualizaciones, análisis más estratégico de una forma más rápida, más correcta y más potente. Porque a partir de aquí os podéis plantear hacer cosas de inteligencia artificial más aumentada o más enriquecida, etcétera, etcétera. Pero claro, para llegar aquí no es solo activar la capacidad de Copilot, tener Fabric, lo de preparar los datos para la IA. Hay unas bases y que queríamos compartir como parte hoy del webinar que son esenciales y que vemos que en algunas organizaciones están tropezando debido a no dar quizá medio paso hacia atrás, no significa recular, sino coger impulso para dar un salto hacia adelante. ¿En qué sentido? En que Copilot no sustituye la gobernanza. Esto que os vamos a enseñar de la demo, de generar transformaciones al vuelo con Copilot, etcétera, está muy bien, pero requiere de que haya una gobernanza de los datos y la necesita Copilot. ¿Por qué? Porque la IA generativa solo funcionará bien si aquellos datos que tiene la organización están bien gestionados, bien gobernados y su linaje es claro, se entiende cuál es su calidad, sabemos cuál es la calidad que tienen esos datos, etcétera. Para cada usuario dentro de la organización existen retos diferentes y Copilot y las nuevas tecnologías de Fabric ayudarán y ayudan a que estos retos sean posibles. Un usuario de negocio quiere poder tener un acceso fácil a toda la amalgama o lago de datos o información que tiene la organización, algo que ahora mismo es un reto en sí mismo. El área de innovación o las áreas más innovadoras o avanzadas de la organización tienen el reto de democratizar el acceso a los datos con herramientas que sean fáciles de usar. Copilot lo puede ser, pero necesitamos ponerlo de forma adecuada. Y las áreas de IT tienen la complejidad o el reto por delante de hacer todo esto posible a nivel técnico, pero sin perder el control, ni la seguridad, ni tampoco el control de los costes que representan todas estas tecnologías subyacentes. Al final, una serie de síntomas que algunas organizaciones, no todas, tienen toda esta lista, pero sí que es verdad que en nuestra experiencia y años de recorrido en proyectos de data e inteligencia artificial vemos repetidos. Que hay datos viejos, datos que no se utilizan y que realmente estorban más que ayudan. Que la información se trata en silos, que los datos no son utilizados ni gestionados de una forma seguida y no están protegidos. Y hay datos que no deberían estar en claro, y cuando digo en claro, de forma accesible para cualquier usuario. Hay datos manipulados en Excel. No es que vayamos en contra del Excel, pero el Excel puede ser una forma de origen de información, pero tiene que ser tratado y gobernado de forma adecuada. No voy a repasarlas todas, no es el propósito de hoy. Aquí tenéis una lista y seguro que a vosotros se os ocurren muchas más. Quizás veis reflejados con alguna de estas sintomatologías que hemos listado aquí y a lo mejor tenéis alguna más propia, diferente. Pero al final, sin una gobernanza, el Copilot que os estamos contando hoy no va a funcionar bien. Y hemos enfatizado esto por mensajes que recibimos de, ostras, es que le pregunto tal cosa y no me responde. Y el problema es subyacente en cómo es ese origen de datos y cómo se está tratando.
El Copilot no va a hacer magia, lo decía al principio, le tenemos que ayudar. No es complejo, pero es muy necesario. Si hay una correcta gobernanza, funcionará en nuestro beneficio, pero si no hay una gobernanza, Copilot generará medidas inconsistentes. Los aprendizajes que sacamos de los datos serán incorrectos porque los cálculos no estarán bien, las métricas no se calcularán bien, etc. Usuarios que no deben, como decía hace un momento, datos que no están ofuscados, datos que no están protegidos, etcétera, accederán a datos que no deben porque Copilot erróneamente se saltará esa seguridad que no está bien implementada. Y se multiplicarán modelos duplicados en el sentido de que habrá un descontrol en quién hace qué y quién genera la métrica adecuada. Y eso también es importante. Si hacemos una buena gobernanza, ese Copilot podrá generar DAX o cálculos o métricas al vuelo de una forma correcta. Y esto es muy importante. Si no tenemos una gobernanza, un control, una seguridad y una calidad de los datos mínimos y bien controlado, no esperéis que Copilot lo haga bien. Siento ser tan frío y tan directo, pero eso es así. Pero existen soluciones. Los modelos certificados van a garantizar la calidad. ¿Qué significa esto? Que si tenéis estructuras, tablas de datos, datasets que están ya certificados o que están registrados como que son correctos, a Copilot le va a ser mucho más fácil generar visualizaciones dinámicas encima. Si la seguridad está bien implementada, Copilot la va a respetar. Y la inteligencia artificial va a ser un éxito en su adopción porque no va a comprometer ningún tipo de aspecto regulatorio ni corporativo. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues en 5 pilares dentro de una estrategia de gobernanza o de data y analítica, que es construir unos fundamentos en la organización basados en la importancia que tiene tratar los datos bien y tomar decisiones basadas en datos. Otra cosa que en otras literaturas se llama ser una organización data-driven. Tener un roadmap claro de la evolución tanto tecnológica como de procesos como organizativa que necesito para poder llegar a ser y evolucionar dentro de este paradigma de ser una empresa gobernada por los datos. Establecer una plataforma unificada y gestionada de los datos. Esto se consigue con White Lake de Fabric, por ejemplo. Tener una plataforma que a partir de ese lago unificado y gobernado y gestionado de datos, poder tener todas las capacidades de gestión, de transformación, de analítica avanzada y de visualización con una plataforma end-to-end, como es Fabric con Purview y Power BI. Y para los casos más avanzados de inteligencia artificial, hacer un análisis de cómo estoy de preparado frente a este reto con un análisis que nosotros le llamamos Data Ready for AI, que lo que hacemos es ver el grado de madurez de la organización, ver el grado de madurez de los datos y calidad de los datos y establecer cuáles son realmente los casos de uso, las iniciativas que tienen sentido y dónde tenemos que poner foco para solucionarlo. Al final, hay que también definir unos roles y responsabilidades. No es solo todo tecnología. Luego, en las siguientes slides lo hablaré, pero hay una parte importante de quién hace qué, dónde empieza uno, dónde se solapa parcialmente con otro, qué hace un arquitecto de datos, qué hace un analista de datos, qué hace un data scientist. Y que la organización y los usuarios de negocio también tengan claro cómo interlocutar y cómo interrelacionarse con sus homólogos de tecnología y de ingeniería del dato. A nivel de tecnología, quizás la parte más sencilla, porque existen 3 piezas esenciales. Una es Power BI, que hoy haremos mucho foco. Otra es Fabric, como plataforma del dato. Purview, para todo lo que sería la gobernanza y monitorización de la seguridad y calidad de los datos. Y en Prodware, añadido a esto, tenemos aceleradores para la representación de cuadros de mando para finanzas, para almacén, para ventas. ¿Por qué? Porque de tantas batallas y tantos proyectos que hemos llevado a cabo,
ya tenemos unos aceleradores que permiten reducir el tiempo de desarrollo y de puesta en marcha. Porque al final volver a la casilla de salida y repensar todas las métricas a veces puede ser doloroso en cuanto al esfuerzo, en cuanto a cuántas personas hay que poner de acuerdo, y estos aceleradores lo que permiten es romper esa dificultad que puede generar el lienzo en blanco y empezar desde cero, ¿no? En Fabric no me voy a extender mucho, pero es la plataforma de datos que sienta las bases, y veis aquí que te aparece también Copilot y agentes en toda la plataforma, y que cada vez más integra modelo semántico de Power BI, agentes de datos, la parte de Copilot, etcétera, etcétera. Y de ahí que no tenga sentido, y lo decía hace un rato, hace poco, Power BI, si queremos activar Copilot, necesitamos tener como mínimo una capacidad mínima de Fabric. Y lo que os estaba contando hace un momento de la gobernanza, es muy relevante que una organización que se tome en serio tener una toma de decisiones basada en datos, se plantee tener una arquitectura lógica, que no es técnica, en medallion o medallón, traducido al español, que es que tengo los datos en crudo, en bruto, tal como los recibe de todos los sistemas en una capa de bronce, transformados y validados y limpiados y con una calidad mínima y aceptada por la organización en esa capa intermedia silver o transformada, y en la última capa o la capa dorada o analítica es donde reside el modelo semántico, donde ya hay las métricas calculadas, aprobadas por la organización y esos KPIs. No estamos hablando de 10 métricas. Yo veo organizaciones que tienen métricas intermedias, pues un centenar, para poder llegar, por ejemplo, a las ventas consolidadas del año, del mes, etcétera, etcétera. Porque hay muchos factores y muchos cálculos intermedios para poder llegar a esa métrica. Y todo esto gobernado con las herramientas que da Fabric, y si queremos ir más allá, con las capacidades que nos da Purview. Y todo esto luego conectado con inteligencia artificial en iFoundry, etcétera, etcétera, si lo consideramos necesario y tenemos casos de uso que así lo demanden. Antes hablaba de los aceleradores que tenemos en Prodware. Nada, una pincelada muy rápida. Al final somos conscientes que muchas organizaciones, y pongo aquí un caso muy concreto y muy ilustrativo, que son informes financieros, pero podría haber traído los de tesorería, almacén, cualquier otro. Romper ese reto que supone tener un lienzo en blanco y poder ya utilizar desde el día 1, porque no el día 0, porque esto hay que ponerlo en marcha y se tarda pues unas pocas semanas, poder tener esta capacidad de Copilot. ¿Por qué? Porque estos cuadros de mando ya lo tienen implementado y poder hacer un salto rápido y que no sea difícil. Pero esto lo dejamos para otro webinar, si consideramos o vemos que tenéis interés en profundizar en ello. Alberto, creo que ha llegado el momento de la demo, el momento más Muy bien, esperado del webinar. muy bien. Te paso el testigo. Muy bien, Albert, muchas gracias. Un gusto escucharte. Creo que has dado pinceladas muy interesantes a tener en cuenta con respecto, sobre todo, a esa gobernanza de datos importantísima antes de llegar a la fase que os queremos mostrar hoy. Voy a dedicar estos minutos que se vienen para mostrar algo que acaba de comentar Albert en las slides y que considero que es muy interesante, ¿no? Toda la parte de transformación del dato, la posibilidad que hoy día nos da la IA generativa a la hora de limpiar nuestros datos. Y por defecto profesional voy a utilizar este huequecito que tengo por aquí en blanco para hacerlo a modo pizarra y poneros en contexto. Antes de comenzar la acción, quiero contextualizar muy bien lo que quiero contar y en qué punto nos encontramos, ¿vale? Evidentemente la gobernanza es algo clave antes de llegar a esta fase que vamos a arrancar aquí. Una vez que nosotros arrancamos un proyecto de Business Intelligence dentro de Power BI, vamos a ponerlo aquí, voy a poneros aquí una serie de pasos. Digamos que el primero sería la conexión, ¿no? La conexión a los diferentes orígenes, allá donde estén. Recordar que Power BI es una herramienta que nos permite
multiplicar la cantidad de orígenes a los cuales nos podemos conectar y la facilidad que eso conlleva, ¿no? Poder absorber información, traernos información de cualquier lugar, punto o ubicación. Ese sería el primer paso, conectarnos a esos orígenes. El segundo de los pasos sería la fase de transformación. Es decir, necesitamos que esos datos, en el caso de que no lo estén limpios, ordenados, estructurados. Albert hacía hincapié en esa parte, ¿no? Necesitamos que el dato no tenga suciedad. Necesito lanzar preguntas en mis informes y que la respuesta que me aporten sea una respuesta completamente real. ¿De acuerdo? Ahí está la clave. Esa segunda fase es clave. Y esto se hace mediante herramientas ETL, herramientas extracción, transformación y carga, que también Power BI tiene en su interior. Ahora vamos a hacer hincapié en esa parte. Después vendría la fase de modelado, ¿no? Crearíamos ese modelo dimensional, esa serie de dimensiones, hechos, tablas que van a estar relacionadas entre sí, con la cardinalidad concreta entre cada una de ellas, que, digamos, va a ser como el motor del coche. Si todo está bien conectado, el motor arrancará y nos llevará al destino que nosotros pretendemos, que es a la respuesta, ¿no? A la pregunta que yo le haga. Y por último, llegaríamos a la fase de visualización. Es decir, necesitamos crear informes que nos den respuesta a las preguntas de negocio que nosotros tenemos. Después de esos informes vendrán, por supuesto, seguro, dashboards, cuadros de mando, etc. Pero digamos que estas son las 4 fases claves que conviene siempre tener muy en cuenta. Bien, dentro de esta segunda fase, esa fase de transformación, podremos hablar dentro del ecosistema de Power BI, digamos, de 2 herramientas, ¿no? Sabéis, en Power BI tenemos Power BI Desktop, herramienta de escritorio, herramienta de desarrollo, la herramienta donde nosotros podemos crear, pero también tenemos Power BI Service, que es realmente lo que estáis viendo en pantalla, la herramienta colaborativa, la herramienta que tiene como propósito compartir, la herramienta que tiene como propósito automatizar, centralizar esa información, ¿no? En una nube a la que después nosotros, como digo siempre, repartiremos juego. Daremos acceso a quien corresponda, con los roles que correspondan, podrán estar conectados en tiempo real a esos informes. Vale. Dentro de Power BI Desktop, esa transformación la haríamos en una herramienta que seguro mucha gente recuerda o conoce, que es Power Query. Power Query es una herramienta que no nace en Power BI, una herramienta que ya nació en Excel hace muchísimos años. Al principio comenzó en aquel paquete Office como un add-in, después poco a poco fue haciéndose un hueco en el menú de la herramienta de Excel y pasó a ser una característica notable más dentro de ella. En Power BI se hereda exactamente o directamente esa herramienta de Power Query. Power BI Desktop, yo tengo Power Query para hacer, como digo, esa ETL. ¿Qué sucede con el service? Que es una pregunta típica. Yo siempre que imparto formaciones de Power BI es una pregunta típica. Oye, y si yo quiero arrancar este proyecto dentro de Power BI Service, ¿tengo la capacidad? ¿Tengo la posibilidad desde el servicio conectarme a esos orígenes, limpiarlos, crear ese modelo, visualizarlo? Esas fases que me acabas de decir, ¿yo puedo generarlas? El service está creciendo de una manera bestial. Cada vez con más características. Antes era difícil igualar al desktop, cada vez ahora mejora más. Y también desde el propio Power BI Service yo puedo hacer esa limpieza. ¿Lo hacemos con Power Query? Sí, pero camuflado en una herramienta que seguro mucha gente conoce, que son los data flows. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de generar esas transformaciones desde data flows. ¿Significa que esto es diferente? No, no te líes. Data flows es básicamente, por hacer un resumen directo y al grano, Power Query dentro del servicio, dentro de la nube. Hoy día estamos en la generación 2 de esos data flows. Mejor conexión con Fabric, lo que precisamente insistía Albert. Necesitamos tener esa parte muy dominada y que tenga pues un proceso realmente notable, un proceso rápido, que todo esto se gestione de una manera eficiente. Y para ello, la segunda generación de data flows se comunica con todas las capacidades de Fabric o todas las herramientas de Fabric de una manera muy notable, ¿vale? Muy notoria. Entonces, ¿qué es lo que os quiero enseñar hoy? Pues quiero enseñaros cómo desde los data flows, que es esta herramienta que tendremos dentro del servicio para hacer las transformaciones, vamos a tener la capacidad a nivel de Copilot de expresarnos de una manera completamente normal, como lo haríamos con un compañero, para que esas transformaciones, que generalmente era una parte técnica y muy importante,
pues se conviertan en algo bastante sencillo. ¿De acuerdo? Una nota friki, a mí que me gustan estos detalles. Quiero que sepáis, quien no lo sepa, que todo lo que hay detrás de esas herramientas de transformación, Power Query, Data Flows, que son lo mismo, recordad, hay un lenguaje de programación, como en todo, ¿no? Todo lenguaje de programación detrás de esas herramientas. En este caso se llama lenguaje o código, llamarlo como queráis, vamos a llamarlo código, M. Es decir, un lenguaje de programación, letras y colores, feo, como todos los lenguajes de programación. A mí me gusta programar, pero hay que reconocer que no es precisamente lo más agradable a la vista cuando te enfrentas a un código de miles de líneas con letras de colores. Bueno, pues quiero que sepáis que todas las transformaciones que yo hago, que yo voy a hacer desde Data Flows o desde Power Query, mediante la interfaz, repito, nosotros aquí no queremos ser técnicos, queremos apoyarnos de la inteligencia artificial, todas esas transformaciones van a llevar consigo un código M. ¿Vale? Todo lo que hay detrás. Bien, pues hecha esta introducción, quiero simplemente mostraros cómo funcionaría esa herramienta de Data Flows dentro del servicio. Ya tengo conectada aquí alguna query, ¿vale? Ya hemos hecho esa primera fase de conexión dentro de este Data Flow. Como veis a la izquierda, bueno, os explico muy brevemente lo que estáis viendo en pantalla. Tenemos en la parte de la izquierda pues todas las queries que acabamos de conectar, ¿no? En este caso 2 consultas, una de clientes y otra de ventas. Me es más que suficiente. En la parte central pues tengo toda la vista, digamos, de tabla, donde desde aquí pues tengo toda la información de cada una de esas queries, ¿no? En este caso lo que veis en pantalla es la query de clientes, donde tenemos bastante desorden, no sé si os fijáis. Tengo por aquí una serie de columnas que a mí no me gusta cómo se llama. Esto no creo que sea un nombre correcto, ¿no? Para llevar a un informe en Power BI. Esa suciedad no me gusta absolutamente nada. Ya hay algo ya de momento que está mal, que hay que corregir, que hay que limpiar, ¿no? Que hay que también automatizar. Yo no quiero mañana que esta tabla que está en ese origen tenga que volver a limpiarla. Quiero darle una serie de pasos, de configuraciones, que es esto que veis aquí a la izquierda, donde yo le iré diciendo qué es lo que quiero que haga y él lo irá ejecutando de forma secuencial para después llevarme esta información a la siguiente fase. Recordad lo que os acabo de mostrar, la tercera fase, la del modelo dimensional, ¿no? Bien, en la parte superior pues tenéis todas las transformaciones a modo de interfaz. Pero, ¿qué os acabo de decir? Que sí, yo puedo generar transformaciones con la interfaz de Power Query o la de Data Flows. La imagen que veis aquí es igual. Si me voy ahora mismo a Power Query dentro de Power BI, sería exactamente igual, ¿de acuerdo? La herramienta es la misma. Pero ¿qué os he dicho? Que por detrás hay un código, hay un lenguaje de programación. Tú sabrás si te interesa invertir tiempo en aprender todo ese código. Hay que quitarle el miedo al código, decía un compañero mío. Pero es verdad que también hay ocasiones en las cuales no hace falta quizás entender todo ese código. Ese código estará aquí. Ese código M que yo voy a ir ejecutando a medida que vaya creando transformaciones en esa lista, aparecerá aquí arriba, ¿no? Y como veis, pues en este caso hay pocas transformaciones, pero ya es un código que hay que aprenderse, ¿no? Hay símbolos que si no están bien y una estructura y una serie de tabulaciones que si no están bien no va a funcionar. ¿De acuerdo? Esto es lo que comentaba antes, que es el código M. Bien, pues vamos a ponernos en la situación de una persona que no sabe código M, pero que sí sabe cómo necesita transformar esta tabla. Sí sabe lo que quiere, sí sabe qué columnas le interesan o qué columnas no lo sé. Imagínate que hay columnas que yo no necesito llevar a mi modelo dimensional, porque a mí no me interesa, repito, vamos a poner hipótesis, ¿eh? A mí no me interesa a lo mejor pues medir los ingresos de mi organización en base a los clientes que no tienen hijos o que, pues yo que sé, que tienen algún tipo de ocupación. A lo mejor esa información no es la que quiero medir, o sí. Tú decides, tú sabes lo que quieres y lo que necesitas y cómo necesitas crear ese posterior informe que vendrá en pasos siguientes. Es decir, esa transformación, esa limpieza, quizás yo no tengo la capacidad de dominar todas las propiedades que hay aquí. Fijaos que hay muchísimas, ¿eh? Yo tengo capacidad de transformar columnas. Aquí hay muchas opciones de transformación de mis tablas. Añadir columnas condicionales, personalizadas, formatos. Entonces, eso es lo que queremos mostraros en la sesión de hoy. Cómo desde aquí yo puedo apoyarme de nuestro querido Copilot, que comienza a llegar de una manera bestial y que nos va a facilitar muchísimo la vida. Ok, quiero justamente
dedicar una serie de prompts que tengo por aquí ya preparados para no perder tiempo en escribirlos y que veáis de qué manera yo puedo ir haciendo transformaciones en cualquiera de las queries. ¿Vale? Aquí tengo mi tabla de ventas, que como veis también, pues hay cosas que no están bien. Pues oye, mi cantidad vendida no es un campo tipo texto. Y yo a lo mejor no sé dónde se cambia eso. Yo sé que mi cantidad vendida de producto va a ser un entero. No eso va a ser un campo tipo texto. Si este dato yo lo llevo sucio a mi futuro informe, el resultado de la respuesta será malo o incorrecto directamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner una serie de instrucciones desde nuestra ventana de Copilot y vamos a pedirle cosas tan simples como, oye, genérame este paso, fíltrame de esta manera, conéctate incluso a esta tabla, no sé cuál es el icono para conectarme a un origen, sé dónde tengo el origen, pero no sé de qué manera lo hago. Incluso una funcionalidad que también os enseñaré ahora al final de la demo, donde ya puedo incluso describir todo el código M. Yo esto precisamente lo estoy utilizando en un proyecto actualmente en el que yo tengo que explicarle a un cliente todos los pasos de todas las queries que está haciendo. Imaginaos lo que nos puede llegar a simplificar todo el código M que hay detrás de unas transformaciones. Imagínate la cantidad de transformaciones que puede tener una query en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle por aquí algún tipo de prompt. Por ejemplo, vamos a venirnos a mi tabla de ventas y voy a decirle que quiero cambiar el tipo de dato de esta columna quantity. No es un campo tipo texto, como estáis viendo por ahí, ¿no? Pues voy a decirle que quiero cambiar el tipo de dato de la columna quantity a tipo entero. Fíjate, automáticamente, sin más que un pequeño prompt que me acaba de llevar 10 segundos escribir, ya tengo la columna quantity en el tipo de dato correcto. Genial, me lo acaba de facilitar. Voy a irme a la tabla clientes, que hay mucha suciedad. Acabamos de decir que todos los encabezados directamente están mal, ¿no? Esto no es el encabezado correcto. ¿Cuál es el encabezado correcto? Pues en este caso el encabezado correcto de toda esta tabla, pues está aquí, en nuestra fila número 1. Ese sería nuestro encabezado correcto. ¿Qué le puedo decir a Copilot? Oye, usa la primera fila de esta tabla como encabezado. Y vamos a ir, repito, generando transformaciones. Fíjate que todas las transformaciones que tú le vayas pidiendo desde Copilot se va a ir añadiendo a esos pasos aplicados. Os fijáis, ¿no? Esos pasos aplicados son los que posteriormente, cuando yo una vez ejecute todos esos pasos, le pida a Power Query que ejecute todos esos pasos, mañana, o cuando yo le pida que se refresque este dato, lo hará de forma automática. Yo no quiero volver a limpiar esta tabla nunca más. Le voy a pedir los pasos que quiero que haga y que los repita siempre, ¿no? Una pregunta típica en las formaciones de Power BI, cuando imparto formaciones de Power BI. Oye, ¿tú aquí estás cambiando el origen? No, aquí no estoy cambiando el origen. El origen sigue estando tan sucio y desordenado como estaba. Simplemente aquí lo que le estoy pidiendo es una serie de acciones, transformaciones, que ejecute esa limpieza. Vamos a pedirle más cositas. Vamos a decirle, pues imagínate que quiero decirle que elimine, voy a escribirlo, yo qué sé, me invento, ¿eh? Voy a pedirle que elimina la columna Total Children. Creo que está bien escrita. Sí, venga. Podríamos ponerle y concatenar, oye, elimina las columnas Total Children, Ocupación Index, Children at Home, ¿vale? De una manera rápida. Fíjate, paso aplicado. ¿Lo veis? Y desde aquí, evidentemente, puedo deshacer ese paso, pero va generando todas esas transformaciones. Voy a pedirle algo un pelín más complicado. Voy a decirle, mira, recordar que este es el segundo de los 4 pasos que os mostré. Es decir, una vez que yo lance toda esta información, cuando ya todo esto esté correcto y lo lance a mi modelo dimensional, en ese modelo llegará la información limpia que yo le pida. Imagínate que yo solo quiero hacer en mis análisis del informe, pues análisis de un género determinado de unos años determinados, porque es el objetivo de un informe concreto. Bueno, pues yo puedo llevarme esa información desde aquí de una manera rápida y no cargar toda la cantidad de información a ese modelo dimensional, que a lo mejor puede rendir peor. Puedo decirle desde Power Query, en este caso Data Flows, filtra la tabla de clientes por las personas de género femenino y menos de 40 años que viven en Alemania y tienen una renta menor de 40.000 euros. Fíjate, ya tengo por ahí cuáles son esos clientes. Vamos a ponerle más cosas. Si a estas personas, que esto me lo encontré además en un ejemplo real, imagínate que dentro de mis clientes tengo delegaciones.
Esto me pasó, además, este caso lo puse porque me pasó hace poco en un cliente real. Oye, mira, es que nosotros tenemos una serie de delegaciones y yo, dependiendo de dónde sean o del email o de lo que sea, eso depende qué significa o que están trabajando en una delegación u otra y a mí me interesa diferenciarlo porque después yo quiero un segmentador en mi informe en el cual pueda filtrar por ello. ¿Vale? Yo puedo decirle por aquí, pues eso, mira. Bueno, voy dándole al Summit y lo veis. En la empresa tenemos 3 delegaciones, España, Europa y América. Necesito crear una nueva columna llamada delegaciones que, dependiendo si el campo dominio, email, lo que sea, termina en .com, aparezca el valor América. Si termina en .net, aparezca el valor Europa, y si termina en .org. Esto es básicamente un condicional. Compañeros, compañeras, evidente aquí hay código feo, ¿eh? Aquí yo puedo ponerle, si os fijáis aquí, me voy al editor avanzado. Yo aquí acabo de clavar el clásico if-else de toda la vida. Quien domine lenguajes de programación sabe lo que es esto. Pero si tú no dominas lo que es un if, un else, incluso este código M, que cada lenguaje tiene su tipo de escritura, te va a costar llegar a ese punto. Es decir, fíjate todo el código que llevo ejecutado simplemente con Copilot. ¿Sí? Interesante. Bien, puedo decirle que me importe otra tabla. Oye, puedes, no lo sé cómo se importa, quiero importar otra tabla. ¿Puedes importar otra tabla? Fíjate, no sé dónde está el menú, pero ya me lleva al input donde yo puedo escoger entre los diferentes orígenes. Fijaos, todos los que me da por aquí. Aquí aparece nuestro querido Dataflow. Y desde aquí yo puedo, pues, ver todos los orígenes posibles que tiene Power BI, que no son pocos. Esto crece como la espuma. Evidentemente, los primeros interesados en que sea sencillo conectarte a un origen de datos es la propia Microsoft. Cada vez llegan más, de hecho cada vez hay más previews por ahí, como veis, esto es una locura. Y aquí podemos filtrar por tipo, por conjunto de datos, de bases de datos, Fabric, Power Platform. Bueno, veis que hay una cantidad de orígenes a las cuales Copilot me facilita, digamos, el acceso, ¿no? Puedo crear desde aquí una columna calculada. En mi tabla Sales, imagínate que yo tengo pues los ingresos, pero yo quiero crear una nueva columna antes de irme al modelo. No quiero crearla una vez ya tenga el modelo publicado. Quiero crearla antes, en la fase de transformación. Pues le digo, crea una nueva columna calculada con los ingresos netos, que sea el resultado de multiplicar la columna Sale Income por 0,2. Ahí está. Simplemente con un prompt, ya tengo la columna hecha. Si yo ahora mismo publico este modelo semántico, esa métrica ya aparecerá, esa columna ya aparecerá dentro de mis informes. De mí dependerá el utilizarla o no. Por ir finalizando, no hay modelo semántico que no requiera de una tabla fechas, ¿no? Esto evidentemente está muy bien, pero yo muy probablemente necesitaré siempre de una dimensión fecha. Quiero medir mis ingresos en base al tiempo, quiero saber en qué cuatrimestre vendo más, en qué momento del año tengo mayor retorno, menor retorno. Esa query yo puedo creármela mediante DAX, pero una buena práctica es crearla en la transformación, en la fase TL. Cuanto menos haga trabajar pues, a posteriori el motor de Power BI, más fácil o mejor será el rendimiento. Voy a crear esa tabla de fechas desde Dataflows, desde la herramienta de transformación. ¿Cómo puedo decirle? Oye, pues mira, yo quiero una tabla de fechas directamente, voy a poner pocos campos, podría poner tantos como quisiera. Crea una tabla fecha desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025 que contenga los siguientes campos. Date, año, mes, día y cuatrimestre. Esto, repito, tiene por detrás de sí un código. No tengo que insistir cómo se decía este código, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Efectivamente, código M. Claro que puedo escribir todo esto, pero me lo acaba de hacer Copilot directamente. Todas las funciones, todas las tabulaciones, todo perfecto. No he tenido que aprenderme nada de código. Viva las herramientas low code, ¿no? Dicen por ahí. Y por finalizar, antes de... no quiero dejar la oportunidad de mostraros una nueva funcionalidad que además llegó entre agosto y septiembre de este pasado año, hace pocos meses, donde nosotros ya podemos explicar, pedirme que me explique todo esto. Oye, yo no tengo ni idea y tengo que hacer una auditoría pues, de este código rápido, donde quiero saber qué es lo que está haciendo todas estas transformaciones o estas queries. Imaginaos que ese código, en vez de ser de esa dimensión, llega hasta aquí.
¿vale? Hay mucho trabajo que leer ahí. Evidentemente, quien entienda código M sabe que aquí vas viendo las diferentes funciones y va explicándote un poco qué es lo que ha hecho, ¿no? Qué es lo que ha ido cambiando. Claro, pero si yo quiero tener un resumen rápido de lo que hace esa query, tengo que ir línea a línea leyéndola o puedo hacer clic derecho y decirle que me explique qué está haciendo esta consulta. O desde aquí, ¿eh? Puedo hacerlo desde el input de Copilot. Oye, dame los pasos, dame un resumen, explícamelo de la manera más sencilla qué hace esta query. Y desde aquí, repito, vamos a ponerlo, de hecho, explícame los pasos de esta query. Vamos a ponerle ese prompt y a ver qué es capaz de hacernos. Debería de ir entrando dentro de estos pasos aplicados, fíjate, todos esos pasos aplicados que a mí me pueden a lo mejor sonar a algo más extraño, desde aquí ya ahora mismo tengo la explicación a todo ello. Es decir, oye, pues mira, que sepas primero que cargas el archivo de una URL de SharePoint. Estás seleccionando una hoja llamada Sales. Estás poniendo la primera fila como encabezados, cambiando el tipo de dato, añadiendo columnas personalizadas, reordenando, eliminando, cambiando tipos. Fíjate, me acaba de hacer un resumen rápido de todo esto. Entonces, como digo, la facilidad que nos permite Copilot en una fase importante como es la de transformación y limpieza, es clave que todas las queries que yo tenga aquí antes de ir al modelo dimensional estén bien trabajadas, estén limpias, estén ordenadas, estructuradas, sin valores nulos, sucios, en blanco. Pues que Copilot aquí llegue y nos abrace y nos permita generar esas transformaciones a quien quizás todo este menú no lo domina y no sabe las posibilidades o los pasos a aplicar, es algo que nos puede llegar a solucionar mucho la vida. Así que hasta aquí era un poco la demo que os quería enseñar. Albert, no sé qué te ha parecido, no sé cómo has visto todas esas posibilidades que nos ofrece Copilot en esta fase ETL y con la herramienta de Dataflows. Pues alucinando, cada vez es un poquito más fácil el poder pues hacer cosas que a priori, como tú bien dices, eran arduas, complicadas. Y me gustaría, pues lo que tú has dicho, una cosa es el ejemplo que hemos hecho ahora, ¿no? Que es, bueno, pues un dataset muy controlado, etcétera, pero esto dentro de una organización empresarial tiene que hacerse con ciertas premisas, en el sentido de que no... yo no lo haría o de forma desgobernada, ¿no? Como tú bien decías antes, Alberto. Y creo que lo matizabas muy bien. Puedes hacer muchas cosas, pero tiene que el usuario o el analista o el ingeniero de datos que vaya a hacer esto, tiene que tener permisos y capacidad para hacerlo dentro de la organización. Con lo cual tiene que ser un dataset gobernado y que cuando se publica ya para que se pueda utilizar en Power BI, pues tenga una serie de factores y políticas preestablecidos. Si no, de otra manera puede ser un completo caos. Una cosa que es maravillosa, volverla algo difícil, ¿no? De gestionar. Yo no sé qué opinas tú, Alberto, pero quizás es la parte también que a veces no hacemos Absolutamente. mucho énfasis y que por eso al principio de la charla pues he querido reafirmar. ¿Y, ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo podríamos recomendaros o compartiros cómo dar esos pasos, ¿no? Hay una parte básica, ¿no? O 4 pasos muy claros, que es crear unos fundamentos claros que todos en vuestra organización entendáis, pues por qué es importante gestionar los datos, en qué momento estáis, cuánto os queda por recorrer para poder hacer este tipo de cosas tan avanzadas que os enseñaba Alberto, etcétera, etcétera, construir, que a lo mejor ya lo tenéis y os falta nada, ese 5 o 10% para dar el paso, ¿no? Pero bueno, entender en dónde estáis y qué os falta. Y luego ya ser una organización de data driven. ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos desde Productware? Pues estableciendo primero unos fundamentos, unas bases bien estables, diseñar esa arquitectura de datos y definir los objetivos. Pero más allá de leeros esto, yo creo que hay 6 pasos básicos que toda organización tiene que hacer y iterar en el tiempo. Una es definir roles y responsabilidades. ¿Quién va a hacer qué? ¿Y qué es ese qué? ¿Y dónde empieza la responsabilidad de uno y termina la de otro? Esto es muy importante para también evitar malos entendidos, problemas,
etcétera, etcétera. 2. Crear unas políticas claras de gestión y acceso a los datos, tanto a nivel de manipulación, linaje, que es la herencia. El linaje no es otra cosa que cuál es el camino que recorre un dato desde que se genera hasta que se consume por negocio y se utiliza como para una toma de decisiones. Y cuáles son las políticas de seguridad, de control de acceso, de modificación, quién puede modificarlo, quién no, quién lo puede acceder, quién no, etcétera. Tener unos modelos de datos, unos conjuntos de datos, el que utilizaba Alberto en el ejemplo, pues esas columnas que aparecían como columna 1, columna 2, eso va en contra de todo lo que tendría que ser, ¿no? Para ejemplos lo hemos enfatizado así porque también nos daba pie a que visualizaseis la relevancia de algunas cosas que os estamos compartiendo. Pero certificar por parte de la organización qué modelos de datos, no modelos analíticos, no modelos de inteligencia artificial, por favor no me malinterpretéis, estoy hablando más de conjuntos de datos, datasets, también llamados en inglés, etcétera, que están controlados y aprobados y que se sustentan en las políticas que acabo de decir. Implementar o registrar un catálogo de datos y de esos linajes, desde qué se originan, quién los manipula, quién los aprueba, cómo controlamos que no se deteriore la calidad de ese dato, de esa métrica, etcétera, etcétera. Porque hablo de datos, pero en el mismo saco meto métricas, métricas intermedias calculadas e indicadores KPI, si lo queréis llamar también, a indicadores clave de negocio. Quinto punto, un plan de formación, un plan de capacitación a la organización a diferentes roles. No tiene la misma necesidad un usuario de negocio que un perfil técnico, pero ambos, poniéndolo como ejemplo, tienen necesidades formativas que deben ser cubiertas por la organización si realmente queremos llegar a ser una organización que tome decisiones basadas en datos y que utiliza todas estas capacidades y tecnologías avanzadas como Copilot. Pues los usuarios de negocio tampoco funcionan en, venga, aquí te lo suelto y aquí te lo doy y ya lo tienes. No, tiene que haber unos mínimos de capacitación. Pueden ser mayores o menores en función del área, en función del rol y el bagaje que tengan esos roles. Y por último, medir y medir, lo digo 3 veces para enfatizarlo, pero medirlo con indicadores reales, no con indicadores irreales, es decir, también muchas organizaciones fallan porque ponen indicadores que no son posibles alcanzarlos de partida y luego en ese mismo punto reevaluar y ajustar trimestralmente. Es decir, aprender de lo que ha funcionado y de lo que nos está costando como organización alcanzar, reevaluarnos y hacer acciones que corrijan esos puntos o mejoren aquellos puntos que no estamos pudiendo alcanzar. Pues nos cuesta mucho publicar un cuadro de mando o nos está costando mucho que los usuarios de negocio entiendan cómo funcionan estas herramientas. Pues hay que dar formación, por ejemplo. Es algo que quizá puede sonar muy perogrullo, pero lo pongo como ejemplo. Y esos 6 pasos claros. Ahora veríamos el turno de dudas y preguntas para que vosotros tengáis la oportunidad de increparnos, preguntarnos, lanzarnos aquella duda que os haya podido surgir durante este webinar. Si no, nos las podéis mandar luego más tarde, las responderemos vía online a cada uno de vosotros. Alberto, ¿coges tú la primera? Claro que sí. Además, mira, justo me acaba de entrar una pregunta que se refiere, además me interesa contestarla porque creo que puede ser a veces una confusión bastante notoria en todo esto. Acabamos de hablar de las posibilidades de transformación, limpieza, mediante Copilot. Y me preguntan por aquí, ¿es posible tener la misma funcionalidad de Copilot desde Power BI Desktop? En Power BI Desktop tenemos Copilot. Efectivamente, también ha llegado el asistente. La funcionalidad, digamos, de transformación, la funcionalidad ETL, dentro de Power BI Desktop, dentro de la herramienta Power Query, no existe, no está todavía. ¿Vale? No podemos realizar esas transformaciones desde ahí.
muy enlazado con lo que comentaba Albert y hacía hincapié, y creo que además es muy importante que quede claro, que era esa necesidad de Fabric. ¿Vale? Necesitamos Fabric, con lo cual, imagínate, esto al final es ir cumpliendo etapas. Si necesitas Power Query en la nube, te vas a Dataflows. Si necesitas Copilot en Dataflows, necesitarás Fabric. Con lo cual, únicamente tendremos ese asistente dentro del service, dentro de la herramienta de Dataflows. ¿De acuerdo? No vais a tener la posibilidad de hacer la limpieza en el desktop, ten en cuenta que estaríais, en el caso, en la herramienta de escritorio. Sí tendréis la posibilidad de que el asistente aparezca habilitado cuando ese workspace contenga licencia Fabric. ¿Vale? Una buena pregunta que creo además muchas veces tiene o lleva a confusión. Perfecto, Alberto. Y mira, veo que hay una pregunta más de Pedro que dice, vale, muy bien, necesito Fabric. ¿Cuánto cuesta poder tener Copilot en Power BI? Pues mira, la respuesta es muy sencilla. A partir de la capacidad más básica de Fabric o punto de entrada, que es el F2, que pues cuesta unos 160 euros al mes con prerreserva, ya tendrías todas las capacidades, es decir, todo de lo que ha contado Alberto, lo que sea Copilot en Power BI y todas las capacidades y funcionalidades que también aporta Fabric, no solo en la parte de Copilot. Con lo cual, con ese pequeño coste, sin tener que invertir en nuevas licencias de Power BI Pro ni Power BI Premium, tenéis estas capacidades añadidas. Con la parte también de catálogo unificado que puede daros Fabric, de gobernanza, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual eso ya estaría cubierto. Y tenemos otra pregunta, que sería la con la que, bueno, intentaremos cerrar. Si nos queda alguna por falta de tiempo, lo vemos, que es Isabel, que nos pregunta, ¿esta herramienta de Copilot también podría servir para el modelo semántico? Por ejemplo, que nos diga relaciones también. ¿Hay algún usuario que es su principal problema y quizá es interesante? Pues la verdad es que Esto es muy aquí buena. hay dos cosas. Sí, hay una cosa que nos hemos guardado porque es relativamente nueva, bueno, relativamente cada vez menos, ¿no? Pero bueno, apareció a final de noviembre, tampoco hace tanto, ¿no? Que es el modelo semántico dentro de Fabric y las ontologías. Esto es lo que vendrá a ayudar, Isabel, a esto que nos estás preguntando. Y haremos un webinar más adelante, no sé si el mes que viene, ¿vale? Todavía lo tenemos que cazar de cerrar, para hacer foco con un ejemplo específico de esto. Es decir, porque, claro, hasta donde funciona ahora es muy bien, ¿vale? Tengo lo que tengo y lo que tengo en el modelo semántico, pero igual quiero que nos diga otras posibles relaciones y otras posibles extracciones o cálculos de datos que no se me han ocurrido a mí. Esto es lo que vamos a conseguir con esta parte que complementa Fabric y que por eso van tan implicados y que vais a ver cada vez más que Power BI se imbrica cada vez más con Fabric. Alberto, no sé si querías añadir algo más. No, absolutamente, lo has dicho perfecto. Eso es, Albert. Al final, la capacidad de Copilot es brutal. Por supuesto, la importancia del modelo es mayor cuando vas a generar ese informe, como comentábamos antes, que esas tablas estén bien relacionadas. Es francamente importante. Copilot no tiene todavía esa quizás pestañita que te dice, oye, créame el modelo, pero desde el propio asistente de Copilot general, yo sí puedo. Y incluso os invito a que lo probéis, que le cuentes, incluso le muestres una imagen y que le digas, oye, tengo estas tablas, ¿cómo me recomiendas hacer esas relaciones entre tablas? Explícame las cardinalidades. Lo hace francamente bien, en este sentido, Copilot, de interpretar esos modelos dimensionales. Y vamos con la última, Alberto, porque además se nos vaya el tiempo. Que nos pregunta Víctor, que dice, bueno, lo voy a resumir muy rápido, Víctor, perdóname si no lo hago bien, que dice, bueno, las capacidades estas que nos habéis contado, pues un analista experto, pues directamente desde el menú que ya conoce, pues las puede hacer más rápidas. Por supuesto, esto no sustituye lo otro y si esto es como todo, si yo conduzco más rápido con mi coche, pues no voy a dejarle a lo mejor que vaya de forma autónoma, ¿no? Porque no me compensa. Pero sí que es verdad que esto es una primeras capacidades y que hoy no lo hemos contado de cómo es Copilot standalone solo en Power BI. Pero este Copilot se puede conectar con agentes de datos
de Fabric y con agentes de datos operacionales en Fabric, donde ahí las preguntas a los datos pueden ser infinitamente más abiertas, donde tú le puedes preguntar o puedes solicitarle que te transforme directamente datos sobre las tablas. Necesita de un pequeño, lo contamos en un webinar hace pues mes y medio, 2 meses, quiero recordar, más específico de Fabric, cómo se montaba un ejemplo de un data agent en el cual pues tienes que hacerle una serie de, no entrenamiento, pero sí ajuste a cuál es el modelo de entidad-relación que tienes tú en tus datos, para que puedas transformar tus preguntas en queries y sentencias SQL. El futuro también es que esto pueda funcionar con datos no estructurado. Todavía no lo ha liberado Microsoft, pero está prometido que lo va a hacer. La senda es esta, Víctor. Hoy os hemos contado esta parte, pero realmente el potencial que tiene y la capacidad es esta que comento. Alberto, no sé si quieres añadir algo más, porque he ido un poco acelerado y a lo mejor lo he contado un poco. No, lo has dicho perfecto, Albert, exacto. Al final, esto es una parte más, ¿no? Una oferta más que nos pone Copilot encima de la mesa, pues para hacer transformaciones en un momento determinado en el cual quiero, pues hemos puesto prompts sencillitos, pero puedes ponerle prompts mucho más complicados en los cuales, pues a lo mejor te puede llevar menos tiempo generar ese condicional de 10 valores por el chat que por la propia interfaz. Evidentemente, una persona que su día a día es la interfaz de Power Query, dominará evidentemente Dataflows, pero Copilot está ahí siempre como ayuda, ¿no? Y aparte pregunta Víctor, ¿qué más puede ayudarnos a crear Copilot? Pues exacto, puede ayudarte a crear informes, a ayudarte a extraer conclusiones, puede ayudarte a crear esos paneles, puede, bueno, simplificarte la vida. Al final esto no es otra cosa que intentar hacernos más productivos, no hacer nada imposible, sino hacernos más productivos, ahorrar tiempo y poder dedicar nuestra jornada a, pues eso, a actividades, digamos, que requieran de mayor precisión. Evidentemente, las transformaciones podríamos hacerlas de mil maneras, pero es una oferta más, ¿no? de este asistente. Para mí, genial asistente, porque Copilot está creciendo de una manera brutal. Pues nada, si hay alguna pregunta más, ya nos hemos pasado de tiempo, la responderemos online, por correo, a cada una de las personas que nos la hayan formulado. Y nada, agradeceros vuestra asistencia y invitaros a que sigáis apuntándoos a los siguientes webinars que iremos sacando y que iremos haciendo en referencia a Power BI, Copilot, agentes en Fabric y Copilot en Fabric, etcétera, etcétera, porque hay mucho que contar y mucho que esclarecer. Muchas gracias y que tengáis todos un día genial. Muchas gracias, Albert. Gracias a todos. Un abrazo, hasta luego.